Hola, soy Marcelo. Número 9. Colin Ritzer. Cuando la maestra Colin Ritzer se presentó en su salón de clases en una escuela secundaria de Massachusetts el 22 de octubre de 2013, nunca hubiera imaginado que su vida estaba en riesgo. Pero uno de los estudiantes de noveno grado de la joven de 24 años era aparentemente una bomba de tiempo, y cuando, sin saberlo, dijo algo incorrecto, lo pagó caro. Después de notar que la adolescente estaba dibujando durante su lección, Ritzer le pidió que se quedara y hablara con ella después de clase. Un estudiante que escuchó la conversación testificó más tarde que la conducta de Cripps hacia su maestra cambió notablemente cuando ella mencionó Tennessee. Recientemente se había mudado a Massachusetts desde Tennessee después del divorcio de sus padres y los cambios lo habían estresado, según su madre. Algo desencadenó al joven, quien siguió a Ritzer al baño y la agredió brutalmente y la apuñaló fatalmente en la garganta con un lápiz. Luego se deshizo de su cuerpo en un barril en el bosque. Chris le dijo a la policía que Ritzer lo había provocado usando una palabra desencadenante, pero se negó a entrar en más detalles. Les dijo a los oficiales: después de que ella me insultó fue cuando me convertí en maestro, y las autoridades lo acusaron como adulto. Fue declarado culpable de 2 cargos en 2016 y recibió 40 años por agresión y 25 años a cadena perpetua por asesinato. Ritzer apeló su caso y en 2021 el tribunal confirmó que la apelación avanza en el proceso. En ese momento, sus abogados planeaban que expertos analizaran su cerebro y su historial de salud mental. Según los informes, también está siendo juzgado por intento de asesinato por agresión a un trabajador de servicios juveniles en 2014. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Riley Whitelaw. Poco después de comenzar un trabajo a tiempo parcial en una tienda Walgreens en Colorado Springs en 2021, la estudiante de secundaria Riley Whitelaw se quejó con su gerente de que un compañero de trabajo la hacía sentir incómoda. Dijo que Joshua Johnson, que era más de 10 años mayor que ella, se había insinuado con ella. El gerente habló con Johnson sobre el tema, pero continuó incomodando a Riley durante el año siguiente. Cuando Riley pidió que le pusieran en turnos diferentes a los de Johnson para que ya no tuvieran que trabajar juntos, el gerente estuvo de acuerdo, pero dejó en claro que si la adolescente trabajaba horas extra, inevitablemente tendría que trabajar con él. Unas semanas más tarde, Riley fue encontrada muerta en la sala de descanso de su lugar de trabajo con 42 puñaladas. Los agentes de la patrulla estatal de Colorado alcanzaron a Johnson a más de 161 kilómetros de Colorado Springs al día siguiente. Cuando le preguntaron sobre algunas heridas en su cara y manos, supuestamente dijo que se había metido en una pelea en un Walgreens en Colorado Springs. En un momento, admitió que había estado enamorado de Riley en el pasado, pero dijo que ya no sentía nada por ella. También dijo que se había caído en la sangre en la escena del crimen y luego se fue a casa para cambiarse de ropa. Los investigadores afirman que, según las imágenes de vigilancia, nadie más que Johnson podría ser responsable del asesinato de Riley. También encontraron el arma presuntamente homicida en el casillero del hombre. En septiembre de 2022, el juez que supervisa el caso dictaminó que hay pruebas suficientes para que el asesinato llegue a juicio. Aún no se ha fijado una fecha. Número 7. Rebecca Jean Rogers. Rebecca Jean Rogers, de 38 años, trabajaba como camarera en un Bob Evans en Ohio cuando su exnovio irrumpió en el restaurante un día de 2021 con una pistola en la mano. Los clientes se refugiaron debajo de las mesas cuando Richard Nelson, de 54 años, supuestamente disparó 2 balas a la madre de 4 hijos, quien murió a causa de sus heridas en un hospital local. Huyó del lugar cuando llegaron los agentes, y la policía localizó a Nelson 3 días después en East Canton y lo detuvo por un cargo de asesinato con agravantes. Fue declarado culpable y recibió la pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. En su sentencia, Nelson se disculpó por sus acciones y dijo que esperaba que la familia pudiera perdonarlo. Pero para entonces, los seres queridos de Rebecca ya estaban agotados por todos los procedimientos judiciales y no estuvieron presentes en la última audiencia. En respuesta a las peticiones de indulgencia de los hijos de Nelson, el juez Frank Forcione dijo que la comunidad estaba cansada de los tiroteos y la violencia armada, que había aumentado notablemente en el área en los últimos años. Al recordarle a Nelson una llamada telefónica en la cárcel durante la cual se había llamado a sí mismo egoísta, Forcione dijo: "Tienes toda la razón, eres egoísta. Esta comunidad necesita saber que ya es suficiente y que ya he tenido suficiente". Número 6.
Lorna McMurray, una empleada de una operación de cultivo de cannabis en interiores en Holyoke, Massachusetts, comenzó a tener dificultades para respirar una noche a principios de 2022, mientras molía marihuana y la envasaba en porros preenrollados. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional investigó el caso y atribuyó la muerte de la mujer a los peligros del polvo de cannabis molido. La empresa con sede en Florida, propietaria de las instalaciones, Trulieve, tiene operaciones en 11 estados. OSHA impuso al gigante de la marihuana 3 multas por un total de $35,219 que la empresa impugnó. Y las citaciones acusan a Trulieve de no tener un plan escrito de comunicación de peligros, no mantener hojas de datos de seguridad sobre productos químicos peligrosos y no proporcionar información y capacitación sobre productos químicos peligrosos. Poco más se revela en el informe, que no menciona el nombre de la empleada que murió. Un grupo de youtubers llamado The Young Yards identificó a la mujer fallecida como Lorna McMurray, de 27 años, y leyó una declaración que recibieron de un ex trabajador que alegaba que las instalaciones de Trulieve están mal administradas. La persona anónima dijo que renunció a su trabajo como supervisor aproximadamente un mes antes de que Lorna falleciera, debido a los problemas actuales allí. Si bien aparentemente no parece peligroso que alguien trabaje en una instalación de producción de cannabis, en realidad existen numerosos peligros. Según Drew Weiss, portavoz de un sindicato que representa a los trabajadores del cannabis de Holyoke, le dijo a High Times que los empleados de Trulieve trabajan tanto en condiciones de granja como de fábrica. En otras palabras, no es como lo retratan en las películas, donde una operación de marihuana a gran escala simplemente parece un invernadero lleno de plantas en macetas. Número 5. Pam Robb. Mientras trabajaba como voluntaria en un refugio para perros en el condado de Broward, Florida, en 2022, Pam Robb fue brutalmente mutilada. Un gran perro mestizo que cuidaba a Robb había salido de la nada. Otro trabajador corrió para intentar ayudar a Robb, pero también resultó herido. Trágicamente, Robb murió en el ataque. La perra, llamada Gladys, había sido entregada al refugio por una familia de los Everglades. Era la primera vez que le sucedía un incidente como este, según Claudine Caro, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Broward. Pero al final del día, la seguridad humana es una prioridad y Gladys fue sacrificada. La esposa de Robb, Angie Anoville, dijo a CBS News que estaba devastada por la pérdida de su pareja, pero que no hubo malicia en lo que describió como un accidente fortuito. Como dijo Anoville, Robb amaba a los animales con los que trabajaba y nadie hacía nada fuera de lo común. Y aunque sus compañeros voluntarios y amantes de los animales quedaron conmocionados por la inesperada tragedia, no culparon a Robb ni a Gladys. A veces, los accidentes extraños simplemente ocurren. Número 4. Dimitai Damour. A medida que se acercaba el Viernes Negro en 2008, una multitud creciente de alrededor de 2,000 clientes se reunió frente a una tienda Walmart en las afueras de la ciudad de Nueva York, en Valley Stream, Long Island. Unas horas antes de la hora de apertura prevista, la gente empezó a saltar las barreras y entrar en la zona de amortiguamiento que se había creado para ayudar a mantener a la multitud bajo control y a una distancia segura de los trabajadores. John Seabrook informaría más tarde en The New Yorker que el subgerente de la tienda parecía legítimamente asustado cuando llamó al gerente para informarle sobre la naturaleza cada vez más impaciente de la multitud. Para entonces, había llamado a la policía y el ambiente se estaba volviendo notablemente irracional. Un empleado llevó a sus familiares más allá de la zona de amortiguamiento y entró en la tienda antes de la hora de apertura. Y la gente se enojó y se volvió aún más ansiosa por entrar. Comenzaron a empujar las puertas. La policía dijo a los trabajadores de la tienda que no era su trabajo controlar a la multitud y abandonó el lugar. Cuando Dimitai Damour, de 34 años, y algunos compañeros de trabajo abrieron las puertas para dejar entrar a una mujer que estaba embarazada de 8 meses y en evidente peligro, la multitud atravesó y derribó algunas de las puertas. Los enloquecidos cazadores de gangas procedieron a atropellar a Damour y a varios otros mientras los miembros del personal intentaban llegar hasta ellos y ayudarlos. Una puerta cayó encima de Damour y la gente cayó encima de la puerta. Al menos 4 personas fueron llevadas al hospital con heridas, incluida la mujer embarazada. Afortunadamente, tanto ella como su bebé estaban bien. Damour murió en la estampida, que dejó el marco de la puerta arrugado como un acordeón. Según The Guardian, la causa de su muerte figuraba como asfixia. Cuando la gerencia dijo a los enloquecidos clientes que se fueran, supuestamente hicieron berrinches, argumentando que habían estado esperando en la fila para entrar a la tienda desde la mañana anterior. Un portavoz de la policía dijo que no había suficiente seguridad para hacer frente a la multitud fuera de control. En un comunicado, Walmart dijo que se hizo todo lo posible para prepararse para el día caótico al contar con personal a
adicional, levantar barricadas y consultar con las autoridades. El fiscal de distrito de Valley Stream se negó a presentar cargos contra Walmart después de que la tienda aceptara donar $1,5 millones a diversas causas comunitarias, crear un fondo de víctimas de $400,000 e implementar mejores estrategias y preparación para el manejo de multitudes. Número 3. Matthew Webb. Durante su turno en un restaurante McDonald's en Brooklyn en 2022, Matthew Webb, de 23 años, discutió con una mujer que se acercó al mostrador y se quejó de que sus papas fritas estaban frías. El desacuerdo se trasladó al exterior, donde la mujer le ordenó a su hijo de 20 años, Michael Morgan, que se ocupara del problema. Morgan supuestamente le disparó a Webb en el cuello, le entregó el arma a su novia y huyó de la escena a pie. Webb murió a causa de sus heridas. Hablando con Alessia Wright de CBS 2, el abogado Sanford Rubenstein citó la tragedia como el último ejemplo de cómo es necesario controlar la violencia armada en Estados Unidos, y especialmente en la ciudad de Nueva York. En sus palabras, los restaurantes de comida rápida ya no son los refugios seguros que solían ser. Rubenstein representa a la familia de Crystal Nieves, de 19 años, quien fue asesinada a tiros por un ladrón a principios de 2022, mientras trabajaba durante la noche en un Burger King en East Harlem. Además de las muertes de Nieves y Webb, varios trabajadores de comida rápida en toda la Gran Manzana fueron atacados a lo largo de 2022. Un empleado de un McDonald's en East Harlem tuvo suerte de estar vivo después de ser apuñalado mientras intentaba detener una pelea entre dos compañeros de trabajo, y el local de especialidades fritas Bell Freeze terminó cerrando después de que 3 mujeres destrozaron el interior de un restaurante porque les cobraron por la salsa de tomate. Número 2. Brittany Macon. Durante una visita a un restaurante del metro de Atlanta en 2022, Melvin Williams Jr., de 36 años, se quejó de que había demasiada mayonesa en su sándwich. Antes de darles a los empleados la oportunidad de solucionar el problema, estalló en una diatriba. Mientras los trabajadores escoltaban a Williams fuera del restaurante, él sacó un arma y disparó varios tiros dentro. Momentos antes de que comenzara el ataque de balas, una empleada de 24 años llamada Jada Statham había empujado a su pequeño de 5 años debajo del mostrador para protegerlo. Le dispararon 2 veces mientras protegía a su hijo y la llevaron al hospital en estado crítico. Según la última actualización, su condición estaba mejorando, pero le esperaba un largo camino hacia la recuperación. La mejor amiga y compañera de cuarto de Jada, Brittany Macon, de 26 años, murió en el tiroteo. Las mujeres habían comenzado a trabajar juntas en el restaurante apenas unas semanas antes. Rápidamente se convirtieron en empleadas modelo y era muy querido y agradable trabajar con ellas, según el copropietario William Glenn, quien habló con Channel 2 Action News. Además de sus lesiones físicas, Jada ahora tiene que afrontar la pérdida de Brittany. Mientras tanto, William está tras las rejas en la cárcel del condado de Fulton al menos por 8ª vez. Muchos se sorprendieron al saber que en el momento del tiroteo, él estaba en libertad bajo fianza por supuestamente asfixiar a la madre de su hijo durante una disputa doméstica. Se le prohibió poseer un arma como parte de su liberación en ese caso. Esta vez se enfrenta a cargos de asesinato y agresión agravada, y es posible que no se le dé la oportunidad de reincidir en la sociedad en el corto plazo o nunca. Número 1. Asaud. Asaud, un trabajador postal de 59 años, estaba entregando correo a lo largo de su ruta rural en Commerce, Georgia, un día de 2021, cuando de repente recibió un disparo en la pierna. Lo detuvieron en un buzón cuando alguien llegó, disparó la bala y luego se fue. Wood murió a causa de sus heridas en su camión de correo. Con la ayuda de los residentes cercanos, las autoridades identificaron al sospechoso como Larry Steven Grogan, de 50 años. Horas después del encuentro mortal, disparó contra los agentes del condado de Banks mientras intentaban detenerlo. Lograron detenerlo sin que nadie resultara herido y lo acusaron de asesinato. Y la comunidad local quedó conmocionada por la pérdida de su amigable cartero, que trabajó para el servicio postal durante 28 años y era conocido por llevar al correo directamente a las casas de los residentes de edad avanzada para evitarles tener que caminar hasta sus buzones. Grogan, por otro lado, fue descrito como un conocido alborotador. Publicó extraños videos en YouTube en los que afirmaba que las torres de telefonía móvil lo estaban matando como en un microondas y que los agentes del condado de Banks querían matarlo. Además de los cargos estatales que enfrenta, Grogan fue acusado a nivel federal de asesinato, agresión a un empleado federal con un arma mortal, disparo de un arma de fuego con resultado de muerte y ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. Número 9.
Gypsy Rose Blanchard y Nicholas Godjohn. Didi Blanchard afirmó que su hija Gypsy tenía decenas de problemas de salud. Estaba en silla de ruedas, dependiente de una sonda de alimentación y calva debido a la quimioterapia. Había pasado por innumerables tratamientos médicos infernales a lo largo de su vida y tenía la capacidad mental de una niña de 7 años. El dúo de madre e hija recibió mucha ayuda financiera debido a las condiciones de Gypsy y en 2008, Habitat for Humanity les construyó una pequeña casa en Springfield, Missouri. Didi también recibió asistencia del gobierno, discapacidad y manutención infantil del padre de Gypsy. Sin embargo, lo único que mantuvo a Gypsy en su silla de ruedas fue Didi, que padecía el síndrome de Munchausen por poder. Su hija era perfectamente capaz de caminar, comer alimentos sólidos y no tenía problemas de salud importantes. Entonces su madre le afeitó la cabeza y la obligó a usar una silla de ruedas. Para mantener a Gypsy en silencio, la golpeó, la esposó a su cama, restringió su comunicación con el mundo exterior y la convenció de que algo realmente andaba mal con ella. Didi también le dijo a Gypsy que tenía documentación que demostraba los problemas mentales de su hija y que la policía nunca creería nada de lo que dijera. Cuando Gypsy conoció en línea a Nick Godjohn de 23 años en 2012, ella tenía 20 años, pero pensaba que todavía era una adolescente. Su vínculo con Nick creció cuando ella le contó los horrores de su vida hogareña. Juntos, idearon un complot para asesinar a Didi y en 2015, Nick la mató a puñaladas en su cama. Luego, la pareja huyó a la casa de Nick en Wisconsin, pero las autoridades rastrearon su ubicación a través de las redes sociales y arrestaron a la pareja unas semanas después. Nick recibió cadena perpetua, pero la historia de abuso de por vida de Gypsy recibió mucha simpatía. Ella aceptó un acuerdo y se declaró culpable de asesinato en segundo grado a cambio de una sentencia de 10 años. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Mandy Kolb y Edward Chen. Mandy Kolb, de Virginia, era una madre soltera divorciada cuando comenzó a salir con Ed Chen en 1995. Intentaron ocultar la relación a los ricos padres taiwaneses de Ed, que querían que su hijo estuviera con mujeres de antecedentes similares. Los Chen finalmente descubrieron la relación y Ed comenzó a cambiar bajo la creciente presión de su familia para dejar a Mandy. Un día, desapareció y Mandy se enteró más tarde de que sus padres lo enviaron a una institución mental en Taiwán. Mientras tanto, Mandy recibió cartas que le ordenaban que se mantuviera alejada de Ed. De repente, Ed regresó a Estados Unidos y le dijo a Mandy que sus padres ya no serían un problema. Mandy le dio una oportunidad a la relación, pero Ed se volvió cada vez más paranoico y distante. Cuando Mandy exigió respuestas, confesó haber matado a sus padres y a su hermano, y dijo que dejó sus cuerpos dentro de la mansión familiar. Las víctimas vivían principalmente en Taiwán, por lo que nadie en Estados Unidos sabía que estaban desaparecidas. Los cuerpos permanecieron allí durante 4 años antes de que un amigo ayudara a Ed a deshacerse de ellos en la cercana bahía de Chesapeake. Tanto Mandy como la mujer con la que Ed salió después de ella finalmente se presentaron ante la policía. Ed se declaró culpable de los asesinatos y recibió una sentencia de 36 años de prisión. Número 7. Ángel García y Megan Grunwald. Megan Grunwald, de 17 años, convenció a sus padres para que dejaran que su novio de 27 años, José Ángel García Jauregui, se mudara a su casa de Utah en 2014. El padre de Megan desaprobaba tanto la diferencia de edad como el temperamento explosivo de Ángel, pero no logró obtener el apoyo que necesitaba del resto de la familia para echarlo. Y las tensiones entre los dos hombres aumentaron y el padre de Megan se fue por su propia seguridad. En ese momento, Ángel estaba en libertad condicional por un apuñalamiento que había cometido años antes. Si lo atraparan saliendo con Megan o con un arma en su poder, sin duda lo habrían enviado de regreso a prisión. Pero para entonces, Megan estaba embarazada, donde a Ángel le resultaría mucho más fácil eludir a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, un sargento del sheriff del condado de Utah los detuvo antes de que pudieran llegar muy lejos. Mientras el sargento Cody Wright estaba sentado en su patrulla buscando sus identidades, Ángel abrió la ventana trasera del vehículo y le disparó fatalmente. Cuando el agente Greg Sherwood alcanzó a la pareja, drogada con metanfetamina en ese momento, Ángel le disparó en la cabeza mientras Megan conducía. Sherwood sobrevivió pero resultó gravemente herido y para entonces, más agentes se unieron a la persecución. Luego de atropellar unas franjas de púas, la pareja delincuente robó un vehículo a punta de pistola. Después de pasar por encima de un segundo conjunto de tiras de púas, la persecución terminó. Ángel, que no estaba dispuesto a ser detenido pacíficamente, murió de un tiroteo con las fuerzas del orden. Los abogados de Megan argumentaron que ella estuvo de acuerdo
acuerdo con Ángel porque él la amenazó a punta de pistola, pero los fiscales identificaron numerosas oportunidades que ella tuvo para escapar de la situación. El jurado estuvo de acuerdo en que ella participó voluntariamente en el crimen y Megan recibió una sentencia de hasta 30 años por homicidio involuntario y agresión agravada. Número 6. Amanda McGee y Andrew Mann. El padre de Amanda McGee, Terrence McGee, era estricto y nunca habría aprobado la relación de su hija con Andrew Mann, de 21 años. Después de conocerse en 2007, la pareja comenzó a escabullirse en su pequeña ciudad de Tennessee. Pasaron juntos cada momento de vigilia y se comprometieron a las 2 semanas de conocerse. Terrence empezó a sospechar de las mentiras de Amanda y empezó a temer que ella se volviera como su madre biológica ausente, quien supuestamente prefería a los hombres y las fiestas a un estilo de vida respetable. Entonces apretó con más fuerza las actividades de su hija. Amanda le dijo repetidamente a Andrew que su padre abusó de ella, haciéndolo sentir obligado a protegerla. Cuando reveló que estaba embarazada, la necesidad percibida de mantenerla a salvo se volvió aún más apremiante. La pareja tramó un complot para matar al padre de Amanda y huir juntos. Un día, Andrew le disparó a Terrence mientras dormía una siesta y le dijo a Amanda que también tenía que matar a su madrastra, Alyssa McGee, de 41 años, que estaba en el trabajo en ese momento. Amanda no quería matar a Alyssa, pero Andrew insistió y le disparó cuando llegó a casa. No obstante, no huyeron hacia el atardecer como esperaban y rápidamente fueron detenidos por los asesinatos. Andrew Mann cumple ahora 2 cadenas perpetuas consecutivas y Amanda recibió un total de 45 años por su papel en los crímenes. Ambos han apelado sus casos, pero siguen tras las rejas y se mantenían sus sentencias originales. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 5. Tanner Flores y Ashley Doolittle. Ashley Doolittle, de 18 años, dejó la casa de su familia en Berkwood, Colorado, para hacer un recado un día de 2016 y nunca regresó. Sus preocupados seres queridos pronto encontraron su automóvil en un embalse cercano, pero Ashley no estaba por ningún lado. Casi al mismo tiempo, su exnovio, Tanner Flores, también desapareció sin dejar rastro. Ashley había roto recientemente con el joven y sus amigos dijeron a los investigadores que parecía muy deprimido por eso. No pasó mucho tiempo antes de que un vecino informara que la camioneta de Tanner estaba estacionada afuera de la casa de su abuelo, a 443 kilómetros de distancia, en el condado de Larimer. La persona le dijo a la policía que había visto al adolescente quitar una manta grande de la que sobresalía un brazo humano. Los peores temores de los seres queridos de Ashley se confirmaron cuando la policía irrumpió en la propiedad y encontró su cuerpo en la camioneta de Tanner. Durante el interrogatorio, Flores tal vez les dijo a los detectives que le disparó 2 veces a la joven en la cabeza porque estaba enojado con ella. Los mensajes de texto que se presentaron en el tribunal revelaron lo desesperadamente apegado que estaba a Ashley, como si creyera que nunca podría seguir adelante incluso si lo intentara. A pesar de ello, no fue excusa para cometer un asesinato y tenía mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones, mientras cumple cadena perpetua sin libertad condicional por el crimen. Número 4. Alicia Woodward y John Esposito. Alicia Woodward, de 18 años, y John Esposito, de 21, huyeron juntos de Pemberton, Nueva Jersey, en 1996, pocas semanas después de conocerse. Cuando el auto de John se averió en Carolina del Norte, la pareja robó y secuestró a Lola Davis, de 85 años. Condujeron hasta Georgia, la mataron a golpes en un campo y luego continuaron hasta Alabama, donde abandonaron el coche. Semanas más tarde, Lawrence Snyder, de 91 años, y su esposa Mark White, de 86, fueron encontrados asesinados a golpes en las afueras de Adrian, Texas. Alguien también había usado sus tarjetas de cajero automático en varios estados para retirar más de $1,000. Afortunadamente, John y Alicia fueron sorprendidos conduciendo el auto de la pareja asesinada en Colorado. Durante el interrogatorio, la policía se enteró de que se habían acercado a los Snyder alegando que estaban teniendo problemas con el coche, y la pareja mayor aceptó llevarlos a un hotel y terminaron pagando con sus vidas su bondadosa acción. Mientras registraban la casa abandonada de los sospechosos, los investigadores encontraron varias divagaciones escritas a mano de John que decían que iba a vivir de otras personas y que Satanás iba a cuidar de él. Por sus crímenes, actualmente se encuentra en el corredor de la muerte y Alicia cumple cadena perpetua tras las rejas. Número 3. Micaela Wagner y Tony Holt Jr. Cuando Micaela Wagner, de 15 años, conoció a Tony Holt, de 19, en un supermercado de Virginia en 2004, su madre, Lori Jane Graham, pensó que el hombre era demasiado mayor para su hija. A Lori Jane le gustaba Tony, pero no quería que Micaela saliera todavía, así que les prohibió verse. Como cualquier otra adolescente rebelde, Micaela no escuchó y los dos comenzaron una relación. Cuando el otro padre le dijo a Lori Jane que la pareja estaba saliendo en secreto, ella se
negó a dejar que Micaela fuera al baile de graduación con Tony. Lori Jane también sospechaba que su hija invitaba a Tony los días en que ella se quedaba en casa enferma y no iba a la escuela. Después de sorprender repetidamente a Micaela mintiendo, Lori Jane confrontó a Tony cara a cara y le dijo que necesitaba alejarse. Unos días después, Tony le aseguró que él y Micaela habían dejado de salir y habían decidido ser simplemente amigos. El alivio de la madre preocupada duró poco porque Lori Jane encontró un alijo escondido de fotografías recientes de Micaela y Tony besándose, abrazándose y actuando muy enamorados. En ese momento, Micaela estaba a punto de visitar a su padre en Wisconsin para pasar Navidad, por lo que Lori Jane le dijo que discutirían el asunto cuando ella regresara. No obstante, esa discusión nunca sucedió. Apenas unos días después de comenzar el nuevo año, Lori Jane llegó a casa y encontró a Micaela y a Tony en la terraza trasera de la casa familiar, con heridas de bala en la cabeza. Ambos habían escrito una nota a sus familias, explicando que sentían que esta era la única manera de estar juntos. Fueron trasladados de urgencia al hospital aferrándose a la vida, pero murieron a causa de las heridas autoinfligidas. Número 2. Sarah Edmondson y Ben Darras. A Sarah Edmondson parecía gustarle los hombres con pasados problemáticos e inmediatamente se sintió atraída por Ben Darras cuando se conocieron en una fiesta en Tahlequah, Oklahoma, a mediados de los años 90. Solo 2 meses después, abandonó la universidad. Su nuevo novio había demostrado ser una distracción y su vida empezó a girar en torno a él. Después de tomar ácido y ver la película Natural Born Killers una noche de 1995, los jóvenes de 18 años decidieron intentar emular la trama, que trata sobre una pareja que se embarca en una ola de asesinatos en varios estados. Salieron de Oklahoma después de decirles a amigos y familiares que planeaban asistir a un concierto en Grateful Dead en Tennessee. De hecho, condujeron hasta Mississippi, donde Darras mató a tiros al gerente de una fábrica de algodón, William Savage, y se llevó un trozo de tela manchado de sangre como recuerdo. Mientras pasaba por Ponchatoula, Luisiana, al día siguiente, Edmondson le disparó a una empleada de una tienda de conveniencia llamada Patsy Byers, dejándola paralizada permanentemente. Y las autoridades localizaron a la pareja en un parque de diversiones en Oklahoma, donde estaban pasando un día divertido como si no acabaran de cometer numerosos crímenes horribles. En ese momento, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aún no sabían sobre el asesinato de Mississippi. Edmondson se lo contó a su abogado a cambio de inmunidad en ese caso en particular, pero se presentaron cargos adicionales contra Darras. En consecuencia, Darras fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Savage. Edmondson recibió una sentencia de 30 años en Luisiana por dispararle a Byers, pero fue puesta en libertad condicional en 2010, después de cumplir solo 11 años. Número 1. Chelsea Griffin y Alex Turner. En 2015, una devota joven cristiana llamada Chelsea Griffin aceptó un trabajo sirviendo bebidas en un bar de mala calidad en Myrtle Beach, Carolina del Sur, para mantenerse durante sus estudios universitarios. La joven de 19 años se enamoró de un encantador cliente de 23 llamado Alex Turner y comenzaron a pasar tiempo juntos fuera de su lugar de trabajo. Turner dijo que había trabajado en el extranjero como asesino a sueldo para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero le dijo a Chelsea que estaba tratando de escapar de esa vida. En lugar de darse cuenta de lo extravagante de sus afirmaciones, Chelsea apoyó a su nuevo novio. 2 semanas después, los padres de Turner fueron encontrados muertos a tiros dentro de una habitación de hotel, y la investigación llevó rápidamente a los detectives a la pareja. Se enteraron de que Turner le dijo a Chelsea que su comandante en su trabajo ultra secreto se había enojado cuando dijo que ya no quería ser un asesino. Afirmó que el comandante había matado a sus padres en un intento de incriminarlo por asesinato, antes de saltar desde un balcón del piso 12 y huir. Temerosa de que su novio fuera acusado de asesinato, Chelsea lo ayudó a limpiar la escena. Cuando los investigadores le dijeron a Chelsea que Turner era una persona común y corriente desempleada, le tomó un tiempo darse cuenta de que le había mentido. Cumplió 18 meses por cómplice de asesinato y Turner ahora cumple una condena de 47 años de cárcel por asesinato. Número 10. Robert Smith. Cuando Bart Rainey, de 84 años, vio a un hombre sentado solo en un evento de comida compartida en una iglesia en Alabama una noche de 2022, invitó al compañero de último año a unirse a su grupo en otra mesa. El hombre, identificado más tarde como Robert Smith, de 70 años, rechazó la oferta. La esposa de Bart le preguntó a Smith si quería que le trajeran algo de comida, a lo que él también dijo que no. Momentos después, supuestamente sacó un arma y comenzó a disparar contra sus compañeros de picnic, matando
matando a Bart, Jane Pons, de 84 años, y Sarah Jigger, de 75 años. Un asistente al picnic llamado Jim Musgrove golpeó a Smith con una silla y lo inmovilizó hasta que llegó la policía. Más tarde fue aclamado como un héroe por impedir que el pistolero se cobrara más vidas. Las autoridades no han revelado el motivo de los asesinatos. En los 3 meses previos al tiroteo, la policía respondió al menos a 13 llamadas a la casa de Smith. Los fiscales acusaron al hombre de asesinato capital y piden la pena de muerte. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 9. Darlene Mize. Darlene Mize, de 73 años, cayó bajo el escrutinio policial durante una investigación sobre una supuesta red de narcotraficantes que abarcaba 4 estados en 2012. Los detectives habían estado trabajando en el caso durante años y se sorprendieron cuando una redada en la casa de Darlene encontró pruebas de que ella era no solo un miembro de alto rango de la organización, sino muy posiblemente el jefe de la misma. Dentro de su casa encontraron 1.8 kilogramos de marihuana, $276,000 en efectivo y 2 pistolas. La hierba se envasó al vacío y el dinero se dividió en paquetes de $15,000. Después de hacer los descubrimientos, las autoridades anunciaron que creían que Mize era responsable de hasta el 40% del comercio de marihuana en el territorio de la red de narcotraficantes, que incluye Tulsa y partes de Arkansas, Kansas y Missouri. También sospechaban que tenían muchos traficantes trabajando debajo de ella, incluso su hijo, que tenía 9 kilogramos de marihuana cuando fue arrestado. Darlene fue acusada de múltiples delitos graves relacionados con drogas, pero el resultado del caso no está claro. Número 8. Ladrón ninja. De 2009 a 2017, un maestro ladrón cometió más de 250 robos en la ciudad portuaria japonesa de Osaka. Las imágenes de vigilancia siempre mostraban al ladrón vestido completamente de negro, como un ninja, mientras se movía sigilosamente por los tejados y llevaba a cabo sus crímenes con una coordinación felina. A lo largo de los años, el llamado Ninja Heisei se llevó dinero y objetos de valor robados por un valor estimado de $260,000. La policía finalmente tuvo un respiro después de 8 años, cuando el ladrón ninja apareció ante la cámara sin el rostro cubierto por primera vez. Las autoridades pusieron al sospechoso bajo vigilancia hasta que tuvieran pruebas suficientes para acusarlo. El público se sorprendió cuando se supo que el legendario criminal era un hombre desempleado. Mientras seguían al hombre, que luego fue identificado como Mitsuaki Tanigawa, de 74 años, los detectives vieron que tenía una rutina y hábitos muy consistentes. Salía de su casa todos los días con el aspecto de un civil común y corriente y se dirigía a un edificio de apartamentos abandonado, donde se transformaba en la versión nocturna de sí mismo. Tanigawa esperaba hasta el anochecer y luego se iba al amparo de la oscuridad, como si fuera un trabajo normal de tercer turno. Cuando la policía preguntó al sospechoso por qué se dedicaba al crimen, tal vez dijo que simplemente odiaba tener un trabajo normal. Culpó a su edad por su arresto y afirmó: "Si fuera más joven no me habrían atrapado. Lo dejaré ahora porque tengo 74 años y soy lo suficientemente mayor". Número 7. Anthony Aiello. Karen Embarra, de 67 años, fue encontrado muerto en la cocina de su casa en San José, California, en 2018, con horribles heridas en la cara y el cuello. Alguien lo había apuñalado en la cabeza al menos 12 veces, dejándolo con fracturas abiertas de cráneo. Cuando Embarra no se presentó a trabajar en una farmacia local unos días después, fue algo fuera de lugar. Sintiendo que algo andaba mal, un compañero de trabajo pasó a ver cómo estaba y encontró su cuerpo sin vida agarrando un cuchillo, con una porción de pizza parcialmente comida a sus pies. Su casa estaba en desorden, pero parecía que no faltaba nada de valor, lo que indica que el asesino había intentado hacer que pareciera que se había producido un robo. El padrastro de Embarra, Anthony Aiello, de 91 años, dijo a los detectives que vino más temprano ese día para dejar pizza y galletas y que vio a su hijastro pasar por su casa ese mismo día, con un pasajero no identificado en su automóvil. Pero las imágenes de vigilancia domiciliaria sitúan su vehículo en la casa de Embarra en el momento del asesinato. Los datos del reloj Fitbit de la víctima mostraron un fuerte aumento en su frecuencia cardíaca durante ese mismo periodo, seguido de una caída y luego ninguna actividad. Aiello fue acusado de asesinato en primer grado, pero murió mientras esperaba el juicio. Su abogado, Edward Caden, le dijo a Oxygen que creía que había un tercer asesino en el lugar. Dijo que estaba decepcionado por no tener la oportunidad de demostrar la inocencia de su cliente ante el tribunal. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 6. James Sanborn.
Mientras el mundo lidiaba con las consecuencias de la gran recesión en 2009, un asesor financiero fue secuestrado por una pandilla de clientes ancianos que habían perdido millones de dólares a través de su empresa de inversión. Los jubilados tendieron una emboscada a James Sanborn, de 56 años, frente a su casa en el oeste de Alemania. Lo golpearon en la cabeza con un andador, lo ataron con cinta adhesiva y lo arrojaron al maletero de un coche. Sanborn fue llevado a una de las casas de los jubilados a varias horas de distancia, donde fue encadenado y torturado durante 4 días por 5 personas mayores de entre 60 y 79 años. La pandilla lo encerró en un sótano sin calefacción, donde lo golpearon con la pata de una silla, lo quemaron con cigarrillos y le dieron de comer 2 tazones de caldo aguado cada día. En un momento, Sanborn escapó a pie, pero los jubilados lo alcanzaron en un coche y lo arrastraron de regreso a casa. Querían que Sanborn hiciera reaparecer su dinero, pero no fue posible. Ofreció vender algunos de sus propios activos para lograrlo, pero dijo que tendría que enviar un fax al banco. Al final de la correspondencia, escribió una petición codificada de ayuda. El destinatario entendió el mensaje y pronto llegó la ayuda. 4 de los secuestradores fueron enviados a prisión por su papel en el secuestro, y el cabecilla recibió 6 años de prisión. Número 5. Virginia Kelly. Como presidenta de la Asociación Latina de Padres de Crianza, una organización sin fines de lucro con sede en California, Virginia Kelly, de 73 años, tuvo la tarea de distribuir juguetes y ropa que fueron donados a la organización por cortesía de Toys for Tots y otras organizaciones benéficas. En 2008, una madre adoptiva se puso en contacto con la policía sospechando que no todos los juguetes terminaban en manos necesitadas, después de que no pudo obtener ninguna donación de la organización sin fines de lucro. Durante una redada en la casa de Kelly en San Isidro, la policía encontró 2 habitaciones cerradas con llave y repletas de mercancías. También encontraron escondites en la casa de su hija y en una unidad de almacenamiento que ascendían a alrededor de 11,000 artículos robados con un valor estimado de alrededor de $200,000. Kelly fue acusada de hurto mayor. Su abogado argumentó que la organización que dirigía había recibido más juguetes de los que ella había recibido y que nunca robó nada. Señaló que la investigación sobre Kelly surgió de acusaciones falsas de que ella vendió los juguetes con fines de lucro y que su historial de ayudar a familias y niños esencialmente habla por sí solo. Los fiscales, por otro lado, alegaron que Kelly planeaba vender los juguetes y quedarse con el dinero en efectivo, y que sus acciones perjudicaron a muchas personas vulnerables. Le acusaron de aprovecharse de la comunidad durante años y calificaron sus acciones de despreciables. Número 4. José Antonio Vázquez. Durante más de un año a partir de 2018, un vándalo en serie dañó más de 1,000 automóviles en la ciudad de Vigo, en la costa noroeste de España. El culpable logró evadir a la policía hasta que una de sus muchas víctimas lo sorprendió en el acto a principios de 2019. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a la víctima sujetando a un hombre mayor que luego fue identificado como José Antonio Vázquez, de 79 años. Estaba tratando de escapar. La víctima le dijo a la policía que vio a Vázquez cerrando su auto y dañando la cerradura, y se enfrentó al vándalo. Vázquez posiblemente se volvió agresivo y golpeó al dueño del auto en la cara, rompiéndole las gafas. 6 vehículos cercanos también mostraron evidencia de haber sido vandalizados y manipulados. Una investigación encontró más de una docena de quejas sobre Vázquez solo en el mes anterior, junto con evidencia de que dañó hasta 120 autos en el mismo periodo. También fue acusado recientemente de agredir a varias personas, entre ellas 3 vecinos. Una mirada más profunda reveló que más de 1,000 vehículos fueron destrozados de manera consistente con los métodos del sospechoso. Además de enfrentar denuncias penales, las demandas civiles contra Vázquez comenzaron a acumularse a medida que las víctimas buscaban compensación por daños y perjuicios. Sin saber cómo abordar el caso, el tribunal ordenó una evaluación psicológica. Los fiscales querían que fuera admitido y que los servicios sociales examinaran su vida familiar para ver si había una razón válida y poder internarlo en una residencia de ancianos. Número 3. Tony Martin. Tony Martin vivió aislado durante décadas en su granja de Norfolk, Inglaterra. Comenzó a recibir visitas no deseadas a finales de los años 90, cuando intrusos robaron repetidamente su casa y se llevaron muebles y otros artículos por valor de miles de dólares. Frustrado por la supuesta incapacidad de las autoridades para hacer algo respecto de los crímenes, Martin adquirió ilegalmente un arma para protegerse. La noche del 20 de agosto de 1999, Brendan Fearon, de 29 años, y Fred Barras,
Texas, de 16, irrumpieron en la granja. Despertado por el sonido de cristales rotos, Martin salió corriendo de la cama y disparó 3 tiros contra los hombres, persiguiéndolos mientras bajaban las escaleras y escapaban por una ventana de la planta baja. Barras murió en el lugar y Firon recibió un disparo en la pierna pero sobrevivió. El caso generó controversia en toda Gran Bretaña sobre los derechos de los propietarios de viviendas, y muchos apoyaron el argumento de Martin de que tenía derecho a defender su casa. Otros se pusieron del lado de la fiscalía, que criticó a Martin por tener un arma sin licencia y lo acusó de estar al acecho. Martin fue declarado culpable de asesinato, pero el cargo al final se redujo a homicidio involuntario debido a problemas de salud mental que resultaron en una responsabilidad disminuida, y su sentencia se redujo de cadena perpetua a 5 años. Fue puesto en libertad en 2003, después de cumplir 3 años. La casa donde tuvo lugar el tiroteo permanece abandonada hasta el día de hoy. Martin todavía es dueño de la propiedad, pero se niega a regresar allí. Se mantiene firme en su creencia de que hizo lo correcto y dijo que se siente mal por la familia del joven al que disparó, pero que sus acciones no pesan en su conciencia. Número 2. Donald Winkler. Cuando Donald Winkler, de 83 años, no estaba satisfecho con la atención que recibió en un hospital de Long Island en 2017, se revisó él mismo y robó una ambulancia que tenía las llaves en el encendido. La llevó a dar un paseo alrededor de la 1 de la madrugada y la encontraron en una tienda 7-Eleven a 4.8 kilómetros de la carretera. La policía detuvo a Winkler y lo llevó de regreso al hospital para una evaluación psiquiátrica obligatoria, lo que significa que autoexaminarse ya no era una opción. Lo acusaron de hurto en segundo grado y un juez fijó su fianza en $3,000 durante una lectura de cargos junto a su cama. Los vecinos le dijeron a NBC New York que habían llevado a Winkler a un médico la semana anterior por complicaciones respiratorias. Estaban especialmente preocupados porque ya padecía problemas cardíacos y lo describieron como una buena persona, y un veterano que recientemente había perdido su independencia cuando sus hijos le dijeron que dejara de conducir su automóvil. Las autoridades dijeron que el paramédico que dejó la ambulancia en marcha sería considerado responsable, pero que es común que los médicos dejen los vehículos en marcha en los estacionamientos de los hospitales. Número 1. Richard Osborne Brooks. La peor pesadilla de un propietario se hizo realidad para Richard Osborne Brooks, de 78 años, y su esposa en 2018, cuando 2 ladrones los despertaron en medio de la noche. Uno de los intrusos, que más tarde fue identificado como Henry Vincent, un criminal profesional de 37 años, obligó a Richard a entrar en la cocina mientras un cómplice saqueaba la casa en el sureste de Londres. El pensionado se defendió y apuñaló a Vincent en el pecho. Huyó del lugar, pero se desplomó y murió a causa de las heridas. Inicialmente, la policía arrestó a Richard bajo sospecha de asesinato, pero unos días después le absolvió de cualquier delito luego de concluir que apuñaló a Vincent en defensa propia. Desafortunadamente, el abandono del caso solo eliminó algunos de los problemas que el robo trajo a la vida de Richard. Henry Vincent era un conocido miembro de una banda criminal ambulante famosa por buscar venganza contra sus enemigos. Los miembros del grupo, muy unido, ya habían publicado amenazas contra Richard en las redes sociales, y aunque los vecinos se sintieron aliviados por su exoneración, seguían preocupados por su seguridad. Un miembro de la comunidad preocupado le dijo al Daily Mail que el clan de Vincent tenía fama de cumplir sus violentas amenazas y que Richard y su esposa tal vez nunca pudieran regresar a su casa, donde los miembros del grupo habían erigido santuarios conmemorativos en la calle. En ese momento, la pareja se alojaba en un lugar no revelado. Casi un año después, el Sun informó que todavía había un precio sobre la cabeza de Richard y que los asociados de Vincent aún estaban decididos a vengarse. Al parecer, no les importaba si el apuñalamiento se había realizado en defensa propia. Gracias por ver el video. Si entraras a tu casa y encontraras a tu dulce vecino anciano robando, ¿te sentirías más obligado a perdonar que si el ladrón fuera más joven? ¿O esperarías que la ley fuera tan dura con él como con ellos? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Adiós.